Buen día a todos. Del juego al conocimiento. Lotería educativa para identificar componentes de la computadora. Con Karen Esmeralda Delgado Pérez, la doctora Beatriz Beltrán Martínez, la doctora Yolanda Moyao Martínez, la doctora Carmen Cerón Gárnica, la doctora Darnes Vilariño Ayala y su servidor Néstor David García Franco. Nuestro contenido contiene en el punto 1 la introducción, después la metodología, siguiendo con resultados, después conclusiones y finalizando con las referencias. La introducción nos dice que el juego de la lotería ha sido considerado como un elemento importante dentro de la cultura mexicana, al ser representada en él una mezcla única de imágenes y palabras mediante las cuales se refleja la esencia de las tradiciones mexicanas. A diferencia de su homólogo estadounidense, el bingo, la lotería mexicana es caracterizada por el uso de imágenes y nombres en lugar de simples números para la identificación de las cartas. Este aspecto único es ilustrado de manera precisa en la lotería, como ejemplo del concepto de significado y significante desde la perspectiva de la semiótica, entendida como el estudio de los signos y símbolos. A pesar del aumento de dispositivos electrónicos personales, el aprendizaje sobre los componentes de la computadora ha sido reconocido como un desafío en la educación infantil, debido a que con frecuencia es presentado de manera teórica y poco atractiva. Una propuesta a esto son las estrategias lúdicas. Han sido demostradas como eficaces para motivar la participación y mejorar la retención de conocimiento, al ser transformados los contenidos técnicos en actividades dinámicas. En este trabajo, la lobotería es presentada como propuesta en la que la identidad universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es integrada con la enseñanza de los componentes de la computadora, mediante un tablero ilustrado con piezas de hardware y acompañado de la figura del lobo, la mascota institucional. Se busca que el interés en la informática sea fomentado en estudiantes de nivel básico y que el aprendizaje sea promovido de manera divertida y significativa. Ahora bien, como metodología tenemos que la selección de la lotería digital como estrategia didáctica se basa a partir de trabajos previos en los que este formato ha sido adaptado a diversas disciplinas. Se reporta en uno de los trabajos que la lotería de símbolos químicos fue utilizada para incrementar la memoria y la concentración de los estudiantes, mientras que la importancia de los juegos tradicionales mexicanos para favorecer el aprendizaje es destacada en otro de los trabajos. Con base en estos antecedentes, se demuestra que la lotería puede ser considerada un recurso eficaz y transferible a la enseñanza de los componentes de la computadora. El diseño de la lobotería se llevó a cabo en 4 fases principales: selección de contenidos, diseño gráfico, construcción del material y aplicación piloto. En el primer punto, en la selección de contenidos, se identificaron 24 componentes principales de hardware de la computadora: cable, USB, teclado, SSD, unidad óptica, ventilador, tarjeta gráfica, puertos, placa madre, mouse, router, procesador, monitor, gabinete, enfriador, CPU, memoria, fuente de poder, disco duro, cable y bocinas. Después de eso, la selección fue realizada con base en la frecuencia con la que estos elementos se suelen abordar en cursos de introducción a la informática y arquitectura de computadoras, priorizándose aquellos cuya identificación visual facilita el aprendizaje inicial. En el segundo punto tenemos el diseño gráfico de las cartas, donde cada componente fue representado mediante una ilustración inspirada en el estilo tradicional de la lotería mexicana. A cada imagen se le fue asignado un nombre breve y reconocible en español, por ejemplo, el monitor, la memoria, el cable USB. En la parte superior del tablero se incluye la figura del lobo, mascota de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el propósito de reforzar la identidad institucional. En el punto 3 tenemos la construcción del material digital. El recurso fue diseñado como un objeto de aprendizaje interactivo en formato digital.
el cual nos permite conservar la esencia de la lotería tradicional mexicana, pero adaptada a un entorno educativo virtual. Asimismo, permite que se puedan visualizar en dispositivos como computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes. Dentro de esto tenemos cartas digitales, donde se generaron 24 cartas ilustradas con componentes de hardware, con su nombre en la parte inferior y una imagen que facilitará su identificación. Asimismo, incluimos 8 tableros digitales. Cada uno contiene 12 componentes que están distribuidos de manera aleatoria, permitiendo la interacción mediante clics en pantalla para marcar con una estrella los elementos anunciados. De igual manera, se cuenta con un mazo virtual, un generador aleatorio que muestra en pantalla las cartas seleccionadas, simulando la dinámica del juego tradicional. Como cuarto punto tenemos la aplicación piloto en un entorno real. Esta lotería fue aplicada en modalidad presencial en un programa de verano científico, donde los niños pudieron interactuar y aprender. El acceso a la lotería fue proporcionado mediante un dispositivo electrónico, donde cada estudiante se le asignó un tablero aleatorio. Entonces, los componentes fueron anunciados en tiempo real en una pantalla y los tableros virtuales fueron marcados por los participantes conforme se reconocieron los elementos. Cada ronda del juego tuvo una duración promedio de 10 minutos en un ambiente de colaboración y competencia. Posteriormente, en un formulario en línea, se respondió por los estudiantes para evaluar la usabilidad del objeto de aprendizaje, la claridad de los contenidos y la motivación generada en comparación con otros métodos tradicionales de enseñanza. En los resultados obtenidos coinciden con estudios anteriores que indican que hacer uso de diferentes actividades interactivas fomentan la motivación y el aprendizaje significativo. En nuestra situación, la implementación de la lotería digital facilitó que los alumnos vincularan de manera más sencilla los conceptos de hardware con sus representaciones visuales, lo cual concuerda con lo reportado en juegos parecidos destinados a campos como la química o las ciencias naturales. La lotería tiene un potencial más amplio que la instrucción de componentes de hardware. Su diseño puede ser modificado para abordar diferentes temas en múltiples disciplinas, lo que lo hace una estrategia escalable para diversos niveles educativos. Por lo tanto, su incorporación en plataformas de aprendizaje digital permite aumentar el acceso a estos recursos. Tras la aplicación de la lotería, se obtuvieron los siguientes hallazgos preliminares en 2 dimensiones principales: cognitiva y afectiva motivacional. La dimensión cognitiva, pudimos observar una mejora en la identificación y reconocimiento de los componentes de hardware presentados en las cartas digitales. En el cuestionario posterior, la mayoría de los estudiantes logró asociar correctamente los nombres con las imágenes presentadas, lo que demuestra una mayor retención del contenido. En la dimensión afectiva motivacional, se registró una gran motivación durante la dinámica. Como resultado, los estudiantes manifestaron que el juego resultó más atractivo que una clase tradicional, destacando que la interacción digital es un factor que incrementa el interés para aprender nuevos temas. En la usabilidad, el recurso digital fue evaluado de manera positiva. En cuanto a su practicidad de uso y accesibilidad, los estudiantes consideraron que los tableros digitales fueron fáciles de usar, tal cual como el juego de lotería tradicional. No se reportaron problemas técnicos relevantes, lo que indica que es viable para su integración en contextos de educación básica. Como conclusiones y trabajos a futuro, tenemos que la información presentada aquí deberá servir como punto de partida para trabajar con diferentes temas a futuro en otras áreas de conocimiento. La implementación de una lotería digital demuestra que los elementos utilizados ayudaron a la identificación intuitiva, didáctica y tecnológica, lo que impulsó la motivación, permitiendo mejor retención de la información. A continuación tenemos nuestras referencias y los agradecimientos. Muchas gracias.